funcionalismo es la otra cara de la moneda del estructuralismo. O sea que el análisis estructural funcional se compone prácticamente de o se hiperboliza la estructura o la función, ¿no? Ahora, tal vez el estructuralismo podría ser que hiciera más hincapié en el aspecto estático de la realidad, ¿no? Mientras que este lo hace más de el aspecto dinámico, ¿no? De la realidad, ¿no? Yo creo que en la historia de la filosofía desde la antigüedad también, en cierta medida, muchos pensadores, Platón, Aristóteles, Sócrates, en cierta forma, ¿no? Abordaron estos temas sin que lo utilizaran con estos términos. Tal vez en la modernidad, con Leibniz y las matemáticas, el tema de la función en la matemática va a jugar, ¿no? Un papel esencial, ¿no? Ahora, con el funcionalismo hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué? Porque desde que se hiperboliza el lado funcional, empieza a subestimarse en algunos casos, no siempre, el análisis causal. Y eso es grave en cualquier investigación científica, ¿no? Y por eso David Hume, aquel filósofo inglés, que ya es uno de los primeros que se cuestiona, ¿no? El papel de las causas en la concatenación de los fenómenos, sobre todo cuando él decía que a él no le importaba por qué se movía la máquina de vapor, sino que lo importante era que la locomotora tirara de los rieles, ¿no? De los vagones. Realmente impresionante. Esa es la base del pragmatismo posterior, que vamos a también a dedicarle un video posteriormente, ¿no? Escuchen lo que decía Hume. Nada es más preciso para el legítimo filósofo que refrenar el inmoderado deseo de investigar las causas, ¿no? Repito, refrenar el inmoderado deseo de investigar las causas. O sea, renunciemos a las causas, ¿no? Y habiendo establecido una doctrina sobre un número suficiente de experimentos, debe contentarse con esto cuando ve que un examen ulterior le llevará a especulaciones oscuras e inciertas. En este caso, su investigación estará mucho mejor empleada examinando los efectos que indagando las causas de sus principios. Fin de la cita. Imagínese usted. Es decir, que lo que importa es el efecto, la función. Y esa es la base también del positivismo también comtiano posteriormente. Renunciar a las causas, ¿no? E insistir más en los efectos. Y esa es la base también del utilitarismo después de John Stuart Mill, del pragmatismo de Peirce, de William James, de John Dewey, ¿no? Así. O también, cuidado, de los empiricistas, que son formas nuevas de, ¿no? Por ejemplo, Ernst Mach fue un físico, ¿no? Y además filósofo austríaco del siglo XIX. Escuchen lo que decía, cito, la vieja y tradicional idea de la causalidad no es muy flexible. A una cierta dosis de causa sigue una cierta dosis de efecto. Se trata aquí de una especie de concepción primitiva, farmacéutica del mundo, como la de doctrina de los cuatro elementos. Esto resulta claro en la palabra causa, como cosa principal o primaria, ¿no? Las conexiones en la naturaleza son solo en raras ocasiones tan simples como para poder indicar en un caso una causa y un efecto. Por eso, desde hace ya tiempo he intentado sustituir el concepto de causa por el concepto de función, más exactamente la dependencia entre sí de las características de los fenómenos. Punto, fin de la cita. O sea, sustituir el concepto de causa por el concepto de función quiere decir que no hace falta averiguar las causas. No imagínese usted. Y si usted va ahora a tratar de resolver, digamos, una enfermedad, solamente viendo los efectos y no hagan de la etiología de la enfermedad, si es un virus, si es una bacteria, ¿a dónde puede llevarnos eso? Si va solamente a ver los efectos, ¿no? De un terremoto o de un ciclón y no ver las causas, ¿no? Para poder prepararse cuando se ve que hay una diferencia de presión y de temperatura, ¿no? En el mar para ver si es posible que se produzca, ¿no? Un huracán. Hay que buscar las causas también, ¿no es así? Ahora, claro, he acertado, por supuesto, tener presente el tema de las funciones, ¿no? De todos los fenómenos, los efectos, nadie puede negarlo. Pero cuidado con hiperbolizar el tema de las funciones. Porque con el desarrollo de la biología tomaría cada vez más fuerza, ¿no?
este tema de las funciones. Y luego de la biología se pasaría a la sociología y a la antropología. En el video anterior vimos social darwinismo, por ejemplo, el caso de Herbert Spencer, que trasladó algunas leyes del mundo natural biológico al social y también cayó en ciertas posturas funcionalistas. Spencer decía, cuando los componentes de la tribu tienen sobre poco más o menos las mismas ocupaciones, no se necesitan los unos a los otros, pero al mismo tiempo que se especializan las funciones, forman la sociedad un todo tal que en un accidente que puede herir a una de las clases causa de una transformación general, los distintos órganos de la existencia social no pueden reemplazarse unos a otros y las funciones ejercidas por los unos no pueden desenvolverse por los otros. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí Spencer le está dando mucha importancia a las funciones y sobre todo lo analiza él en la división social del trabajo, las funciones que juega primero, la división natural entre el hombre y la mujer, en la agricultura, la domesticación y la caza y la pesca. Y nadie puede negar que eso es cierto, que las funciones llevaron a una división social del trabajo cada vez más elaborada y hoy en día, y de ahí que él proponga esa ley del tránsito, ¿no? De lo homogéneo indefinido a lo heterogéneo definido, como él plantea. Pero cuidado con estos que han tratado de hiperbolizar, ¿no?, el papel de las funciones, el caso, por ejemplo, de la antropología de Bronislaw Malinowski, que también, ¿no?, decía Malinowski, la vida social de una comunidad es el funcionamiento de su estructura. Un sistema social no es un agregado de partes, sino una unidad funcional. Bueno, nadie puede negar que eso es cierto, fin de la cita, ¿no? Pero cuidado, hay funciones porque hay estructura. De lo contrario, no hay funciones, no es así. O sea, que tratar de aislar las funciones o hiperbolizar las funciones, ¿no? Como hacen Alfred White Brown en su morfología social, o como la encontramos en otros que también le han dado mucha importancia a estas funciones con ciertos elementos reduccionistas biológicos, eso realmente no conduce a un buen puerto, ¿no? Émile Durkheim, que fue otro de los grandes sociólogos franceses, ¿no?, a finales del XIX, principios del siglo XX, ¿no?, en su libro Las reglas del método sociológico, una especie de metodología de la investigación, ¿no?, social, dice, cito, es hecho social toda manera de hacer, fijada o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior, o también que es general en la extensión de una sociedad dada a la vez, que tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones individuales. Este estrecho parentesco de la vida y la estructura del órgano de la función puede ser fácilmente establecido en sociología, porque entre esos dos términos extremos existe toda una serie de intermediarios inmediatamente observables y que muestran la unión entre ellos. La biología no tiene el mismo recurso, pero se puede creer que las inducciones de la primera de estas ciencias sobre este asunto son aplicables a la otra y que en los organismos como en las sociedades no hay entre estos dos órdenes de hechos, sino diferencias de grado. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir? Que entre el mundo biológico y el mundo social no hay una diferencia cualitativa, sino una diferencia pequeña, cuantitativa. Señores, eso es. Eso es funcionalismo. Eso es reduccionismo funcionalista. Es no ver, ¿no?, la especificidad superior, ¿no?, de las relaciones sociales, distintas totalmente, ¿no?, a el mundo biológico. Y cuando Robert Merton, que es uno de los padres de la sociología de corte también funcionalista norteamericana, allá por los años 50 decía, pero el concepto de función implica el punto de vista del observador, ¿no? No es necesario que sea del participante. La expresión función social se refiere a consecuencias objetivas, observables, y no a disposiciones subjetivas, propósitos, motivos y finalidades. ¿Qué quiere decir con esto? Y sigue diciendo Merton, las funciones nacen de la interacción de seres humanos concretos y de finalidades concretas. Es decir, que para Merton, el análisis funcional, que tiene una perspectiva subjetiva, porque la función está
según yo perciba, ¿no?, el efecto que tiene una determinada acción, ¿no? Y por lo tanto, por eso Merton habla de funciones manifiestas y funciones latentes, y vuelvo a citarlo, él dice, el análisis funcional no tiene ningún compromiso intrínseco con ninguna posición ideológica. Esto no niega el hecho de que los análisis funcionales particulares y las hipótesis particulares formuladas por funcionalistas puedan tener un papel ideológico perceptible. Bueno, hay que ser cuidadoso con esta formulación. ¿Por qué? Porque esto lo que quiere pretender es, ¿no?, una presunta neutralidad axiológica planteada por Max Weber, ¿no? Y detrás de eso también está la intención de Robert Merton, igual que de Tarkov Parson, de lograr que la sociología funcione como una ciencia para lograr la integración social. ¿Qué quiere decir integración social? Bueno, que se integren las clases sociales armónicamente en el capitalismo, que no haya ruptura, que no haya huelga, que no haya revolución, que no haya socialismo, ¿no? Así, esa es la realidad. Y por eso, detrás de las posturas de algunos de estos funcionalistas, sí se esconde una postura ideológica muy clara de ponerle paños tibios al capitalismo para que no haya ruptura, para que no haya, ¿no?, cambios en la estabilidad del orden. Ahora, no vamos a identificar análisis funcional con el funcionalismo, porque todos los investigadores, de una forma u otra, cuando estudiamos una parcela de la realidad, lo mismo en el mundo físico, químico, biológico, social, etcétera, histórico, el pensamiento, buscamos en qué medida los efectos tienen su lugar y en qué medida las causas interactúan para producir, ¿no?, determinados efectos. Por lo tanto, es válido, ¿no?, el análisis funcional, ¿no? Y por lo tanto, un investigador o un profesor debe de, por un lado, determinar las causas que producen un fenómeno y prestarle también atención a los efectos, a las funciones que tiene, ¿no? Por lo tanto, no es que vayamos ahora a considerar que el funcionalismo, lo mismo que el estructuralismo que vimos en el video anterior, es totalmente equivocado y que hay que evitarlo a todo. No, 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 cuidado. Todo dependerá del adecuado equilibrio epistémico que hagamos en nuestros estudios sobre la correlación entre las estructuras de los elementos de cualquier objeto, fenómeno que se plantee como objeto de tema de investigación, y las funciones de los elementos estructurales, ¿no?, de ese objeto, ¿no? ¿Y para qué? Primero, para evitar creer que todo está producido por factores coyunturales o factores irracionales o factores volitivos, ¿no?, y que conducen al irracionalismo, que la ciencia no camina por estos terrenos, ¿no?, irracionales, como vamos a ver posteriormente ahora en nuevos videos, cuando veamos en la hermenéutica, en la fenomenología, intentos de combinar elementos racionales con elementos volitivos, con elementos axiológicos, con elementos que pueden llegar a confundir más que a esclarecer una adecuada comprensión, ¿no?, de la realidad. De manera que el análisis funcional y el análisis estructural pueden ser, en cierta medida, antídotos para criticar posturas hermenéuticas, criticar posturas fenomenológicas, las cuales también tienen su perspectiva válida en algunos aspectos, pero no deben ser absolutizadas porque también constituyen nuevas formas de reduccionismo epistemológico, como vamos a seguir viendo en el desarrollo de estos próximos videos.